Muy bien, hermanos, vamos a avanzar con el último mensaje de esta semana. Quiero invitarlos para que juntos podamos pedirle a Dios su bendición. No sin antes, quiero agradecer y felicitar a los hermanos que tuvieron a bien preparar esta plataforma. Bien, así es que con una buena pintura, el diseño y todo. Así es que damos gratitud a Dios por nuestros hermanos que han hecho este trabajo, que han hecho toda la logística de esta semana de Espíritu de Profecía. Quiero agradecerle también a la maestra que me invitó, ¿verdad? Originalmente la semana de Espíritu de Profecía estaba destinado para la iglesia central, modelo, ¿verdad? Me invitaron. Pero me dice el pastor, yo creo que lo podemos hacer un poquito más con todas las iglesias. Y me dio gusto, hermano, poder presentar el mensaje esta semana aquí con ustedes, hermanos. Así también, no tan solo ustedes conocen, sino también nos crece espiritualmente. Y quiero agradecer a todos por esta invitación, al pastor también, por su liderazgo, junto con su familia, la doctora Aura, hermanos, gracias también. Y los diáconos y todo el trabajo que se ha hecho, hermanos. Así es que hasta el equipo de sonido y hasta el agua que la hermana cada día me invitaba ahorita, hermanos, para poder refrescar. Y también los tamalitos que me invitaban, hermanos. Todavía anoche, hermanos, probamos eso, hermanos. ¿Verdad? Gracias, hermanos, por ese gesto de cortesía que tuvieron esta semana con su servidor. Quiero igual, hermanos, dar la bienvenida a muchos de nuestros amigos que no son bautizados de la iglesia adventista, pero que están aquí reunidos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son exadventistas o nunca se han bautizado en esta iglesia? Levanten su mano, hermanos, los que no son bautizados. Muy bien, hermanos, de este lado también. Y gracias, hermanos, igual de este lado. Muy bien. Los que somos bautizados, ¿cuántos damos gratitud a Dios porque ellos están con nosotros? Amén. Amén. Yo creo que todos damos gratitud a Dios por la oportunidad que tenemos de tenerlos aquí en esta finalización de la semana del Espíritu de Profecía. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros queremos empezar a leer los libros del Espíritu de Profecía, yo les doy un consejo, hermanos? Si usted quiere aprender a estudiar los libros del Espíritu de Profecía, también tienen, hermanos, su método de interpretación. Hermanos queridos, es importante que nosotros entendamos que para entender los escritos de la hermana Ellen G. White también tienen su método de interpretación. Es similar al estudio de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que debemos entender, que los escritos de la hermana Ellen G. White, todos sus escritos, para que tengan una aceptación y veracidad, tienen que estar acordes con la palabra de Dios. ¿Está bien? Ese es como un comercial. Todos sus escritos tienen que estar en armonía con la Biblia. Por eso cuando usted lea los escritos de la hermana White, hermanos, debe relacionarlos si tiene un contexto bíblico. Por eso, la primera característica de un verdadero profeta es que debe hablar conforme al testimonio de la palabra. Dice el profeta Isaías, a la ley y al qué, y al testimonio. Si no hablaren conforme a ello, es porque no le ha parecido. Por eso los escritos, cuando usted los lea, hermanos, verifique que tiene un contexto bíblico, hermanos. Número 2, el segundo elemento, hermanos, para estudiar en los libros del Espíritu de Profecía, hermanos, como características de un verdadero profeta, es que, hermanos queridos, el profeta, los escritos proféticos, hermanos, deben cumplirse. Lo que el profeta escribió debe tener su cumplimiento, porque dice, hermanos, una parte de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que el verdadero profeta, hermanos, como lo dice Crónica, como lo dice Isaías, lo que profetiza debe que cumplirse, ¿ya? Hay libros, hermanos, escritos del don profético, hermanos,
son libros de consejo, de enseñanza, pero hay libros que son también proféticos. Hay libros proféticos. Por lo menos, por ejemplo, sabemos tres cosas así de manera pronta y rápida. Una de las cosas que la sierva del Señor, hermanos, había ya escrito hace más de 100 años es acerca de la educación prenatal. Ella, hermanos, hace años que eso no era muy relevante. Ella dice que la enseñanza, hermanos, debe comenzar desde, hermanos, el vientre de la mamá, desde el vientre de una madre. Hoy, por ejemplo, la psicología, incluso la neurolingüística, hermanos, procesa hoy que la enseñanza es desde el vientre de la madre, cuando la sierva del Señor lo había, hermanos, escrito hace unos años atrás. Otro elemento, la promoción de los 8 remedios naturales. Aunque el mundo no los promueve de esa manera, si hoy hay relevante en este mundo, incluso el mismo gobierno, por ejemplo, en las escuelas prohíben que ya se vendan chatarras, que se vendan este tipo de alimentos y que se promueva más el comer verduras, frutas, etc. Cuando la sierva del Señor, desde hace muchos años atrás, promovió, hermano, los 8 remedios naturales. Por ejemplo, yo recientemente consulté a un especialista porque estoy en un tratamiento, hermanos, físico, por un asunto o problema de salud. Y hermanos, cuando consulto a ese especialista, lo primero que me dice es que usted debe abstenerse de este alimento, de este alimento y de este alimento. Y hermanos, yo de repente, después de que salí del consultorio, y le dije a mi esposa, la verdad que ¿para qué tanto nosotros nos provocamos problemas? Si la sierva del Señor, eso que me prohibió el doctor, hermanos, eso la sierva del Señor lo presentó muchos años atrás. Si tan siquiera practicáramos los 8 remedios naturales, hermanos. Hermanos, nos distinguieron pueblo con buena salud. Prácticamente los científicos en la medicina, hermanos, otorgan. Mismo Platón, hermanos, igual Sócrates y otros griegos pensadores decían que lo mejor es prevenir, ¿no? Que lo mejor es prevenir. Así es que, hermanos queridos, eso se ha cumplido. Otra de las profecías que se ha cumplido, hermanos, porque tiene que ser un profeta, es que la misma sierva del Señor decía, hermanos, que aquellos edificios gigantes de Estados Unidos tendrían su desafío como caída, hermanos. Recuerden, hermanos, que eso se ha cumplido, porque las Torres Gemelas, edificios más grandes del país de Estados Unidos, tuvieron su cumplimiento en su caída. Y hermanos queridos, las señales que estudiamos esta semana se están cumpliendo, hermanos. Ella misma habla grandemente acerca, hermanos, del espiritismo moderno, de diversas maneras, en las películas, incluso hasta en la salud, la acupuntura, ciertas cosas de la medicina alternativa, hermano, oriental especialmente. Hay cosas que se practican en el espiritismo moderno. Ella misma lo descifró. Por eso, hermanos, hay tantas evidencias de que lo que ha escrito, hermanos, la hermana Elena de White se ha cumplido al pie de la letra y aún se seguirá cumpliendo. Otra tercera característica, hermanos, que yo debo entender para poder comprender los escritos, hermanos, inspirados, es que la persona, hermanos, la persona debió vivir lo que escribió. Todo profeta, aún en la Biblia, cuando profetizaba y predecía o proclamaba algo, debe haber vivido lo que proclamó primero. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículo 7, por sus frutos los que los conoceréis. Cuántas cosas, hermano, la hermana Elena de White, abandonando ciertos malos hábitos. Número 4, el profeta verdadero debe exaltar no a sí mismo, sino debe exaltar a quién, a Jesucristo. Primera de Juan dice, hermano,
que todo aquel, hermano, que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, entonces, hermano, no puede ser aceptado. Los escritos de la hermana White, hermanos, exaltan a un personaje singular. Es el hilo de oro en todos los escritos inspirados. Y ella, hermanos, realmente presenta a Jesucristo como a nuestro Señor y Salvador. Así es que es importante que nosotros podamos entenderlo. Por ejemplo, hay también cosas que debemos comprender en sus escritos, que para interpretar sus escritos, para entenderla, yo siempre enseño este principio que es el principio dorado. Y hermanos, todo texto debe entenderse bajo su contexto. ¿Está bien? Así que, hermanos, todo texto, tanto en la Biblia como los escritos inspirados de la hermana White del don profético, deben entenderse bajo su contexto. Bajo su contexto. Por ejemplo, hermanos, yo les dije esta semana que todo texto sin contexto es un ¿qué? Es un pretexto, ¿ya? Por eso los libros, tanto de la Biblia como de los inspirados del Espíritu de Profecía, deben entenderse en base a su contexto. Y yo dije que el contexto es capítulos antes o capítulos después, o libros antes o libros después. Ahora, si usted quiere aprender más a estudiar los libros del Espíritu de Profecía, hay un primer libro que usted debe leer. Y este es un consejo, ¿no? Mire, si usted aprende y comprende este primer libro, va a comprender muchas cosas profundas, hermanos, que la hermana Elena de White escribe. ¿Qué libro, hermanos, se recomienda leer básicamente? Hermanos, claro, la Biblia es la primera, pero estoy hablando de los escritos de Elena de White. ¿Cuál es el primer libro que se recomienda que podamos aprender a leerlo y comprenderlo? ¿Va a tener que ir profetas? No. No, hermanos, es el camino a Cristo. Es el camino a Cristo. Es un libro básico, incluso si usted se lo quiere regalar a una persona que no es bautizada, el camino a Cristo es el primer libro que debiéramos obsequiarle, hermano. Es impresionante el camino a Cristo, hermano. Incluso, hermanos, la casa editora Gema lo ha editado en un libro de bolsillo. Es más, tome ese libro y lléveselo en el camino al trabajo. Guárdeselo, hermano, aquí, y usted en su momento de descanso lea una página. Es interesante que ahora es un libro tan pequeño, de bolsillo. Incluso ese libro, Gema Editores lo editó de una forma ilustrada, a color, de una forma presentable. Y hermanos, usted lo puede cargar en el camino. Y con tan solo leer el camino a Cristo, va a comenzar, hermanos, a tener la experiencia de estos escritos inspirados. Ahora, después de que ya leyó el camino a Cristo, ahora sí viene lo que usted dice, hermano. ¿Cuál es la serie? ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál es la serie? ¿Cómo se llama esa serie? Se llama Tesoros de Vida. ¿Ya? Tesoros de Vida. Todo adventista en su librero debiera tener esos libros, Tesoros de Vida. Es más, yo les voy a decir, miren, si usted quiere predicar sermones poderosos, hermano, con tan solo tener esa serie, hermano, será suficiente. No estoy diciendo que no necesita el diccionario bíblico, el comentario bíblico, no. Pero si tan solo usted quiere predicar un sermón poderoso, lea, hermano, los libros Tesoros de Vida. ¿Cuál es el primer libro de Tesoros de Vida? Patriarcas y Profetas. Segundo libro, Profetas y Reyes. Tercer libro, El deseo de todas las gentes. Aquí está, de este lado, El deseo de todas las gentes. Cuarto libro, Hechos de los Apóstoles. Quinto libro, aquí está, hermanos, El conflicto de los siglos. Este libro es ya para algo más profundo, el conflicto de los siglos, hermanos. Así es que, hermanos queridos, usted debe tener eso en su biblioteca. Consíganlo, hermanos. Y va a ver que incluso, hermano, cuando usted lea libros del Espíritu de Profecía, le va a despertar. Ojo, porque una de las cosas que tiene
tienen los libros del Espíritu de Profecía es despertar en el oyente un atractivo para leerla, ¿qué, hermanos? La Biblia. Sí, hermanos, despierta en el oyente y en el lector un atractivo para entonces leer más la Biblia. Ahora, incluso alguien puede decir, pastor, pero yo no sé leer. Los libros del Espíritu de Profecía ya están en qué, hermanos? En audio, ya están en audio. Así es que hay muchas maneras de enriquecerse, pero no quisiera, hermanos, que ustedes entraran en una ignorancia voluntaria, que por la indolencia no dedicáramos tiempo. Ahora, quiero, hermanos, ir en este mensaje y quiero ser muy preciso. ¿Por qué razón? Porque a las 12 del mediodía los adventistas mudan su rostro. Yo no sé por qué, pero les da mucha hambre, hermano. Y cuando andan en el trabajo hasta la noche ustedes llegan a comer. Pero no sé por qué el sábado ustedes cambian su rostro a las 12 del mediodía. Hermanos queridos, voy a tomar estos minutos rápidamente para que estudiemos la Biblia. Ok, muy bien. Eso sería muy bueno. Muy bien, abra su Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 10. Vamos a abrir la Biblia. El mensaje de esta tarde, de esta mañana, perdón, todavía, se llama y lleva por título llamados para un tiempo como este. Apocalipsis 10:1. Quiero que abran sus Biblias, abran sus dispositivos. Aquel muchacho que no trajo su Biblia, pero trae su dispositivo, abra su dispositivo. Y si no trajo ni Biblia ni dispositivo, abra su oreja porque algo tiene que escuchar. ¿Ya? Capítulo 10. Antes de leerlo, ¿saben que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más desafiantes para entenderlo? Pero al mismo tiempo es uno de los libros más necesarios para este tiempo. La sierva del Señor recomienda que si hay dos libros que deben ser estudiados y predicados en estos tiempos, es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Hermanos, en medio de la situación en que estamos viviendo, de la incertidumbre, donde multitudes viven, hermanos, cada incertidumbre y el temor de lo que va a suceder en los últimos días, hay una pregunta que quiero introducir en el mensaje de esta mañana. ¿Te has preguntado para qué me ha llamado Dios a esta iglesia remanente? Anoche dije, hermanos, que nadie en la iglesia falta y que nadie en la iglesia, ¿qué, hermanos? Sobra. Nadie en la iglesia falta y nadie en la iglesia sobra. Todos somos, hermanos, importantes porque fuimos llamados, hermanos, para algo importante. Por eso pregúntate esta mañana, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me ha llamado a esta iglesia? ¿Solo para llenar la lista de secretaría? ¿Solo para llenar las bancas o los muebles del templo que yo estoy asistiendo? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer Dios a través de mí y a través de la iglesia? ¿Qué mensaje debemos dar a una sociedad que anhela un rayo de esperanza? Por eso Apocalipsis 10 nos muestra el llamado que tiene la iglesia hoy y a la misma vez el mensaje que debe presentar. Por eso, hermanos, el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 11 es el interludio entre la sexta y la séptima trompeta según Apocalipsis. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti y para mí? Entonces vamos a leer versículo 9 del capítulo 10. Dice, hermanos, el versículo 9: y fui al ángel. ¿A quién, hermanos? Al ángel. Deténgase ahí, hermanos. ¿Qué ángel se está refiriendo el apóstol Juan? Eso es importante entenderlo. Este ángel, hermanos,
dice ese ángel, dice, fui al ángel diciéndole que me diese el ¿qué? El librito. Y él me dijo, toma y ¿qué? Y cómelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será ¿qué? Dulce como la ¿qué? Como la miel. Miren, hermanos, el ángel de Apocalipsis 10, ¿quién es? Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a investigar un poquito del libro de Apocalipsis, no lo vamos a leer todo. Tal vez no se logra ver en la pantalla de su totalidad. Yo quiero que vaya siguiendo el mensaje. Muy bien, aquí está el ángel. ¿Saben que el ángel, de manera singular, la cual habla Apocalipsis, tiene varias características divinas? Por ejemplo, habla en el capítulo 5 y 2 acerca de ese ángel, que ese ángel es fuerte. Otro, el 1:16 dice que sus pies son como que, hermanos, adornados como de fuego. Otra característica que también lo muestra Apocalipsis es que tiene un arco iris en el capítulo 4. Otra característica, hermanos, de ese ángel es que también, hermanos, tenía en su mano, dice Apocalipsis 10, un librito que, hermanos, abierto. Versículo 8, un versículo antes, lean conmigo. Abran sus Biblias, hermanos. Lean conmigo el verso 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está aquí, hermanos, abierto. ¿En la mano de quién? Del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la ¿qué? Yo les pregunto, hermano, ¿quién es este ángel? ¿Quién es el único ángel que tiene la capacidad de pararse sobre la tierra y el mar, hermanos? Jesús. Es Jesucristo. Es Jesucristo, el soberano, el Dios todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra. Él tiene la capacidad de pararse sobre el mar y la tierra. Y es ese ángel Jesucristo que le dice a Juan, ¿qué le dice a Juan? Toma y ¿qué? Toma, sigue, amigo, mírame aquí, ¿está bien? Tú me miras aquí. ¿Qué le dice, hermanos? El primer mensaje, ¿qué le dice? Come ese librito. Ese librito es ¿qué, hermanos? ¿Cómo es en el paladar? Dulce. Pero ¿cómo es en el vientre? Amargo. Hermanos queridos, nosotros necesitamos comprender qué significado tiene el hecho de comer este libro. Juan mira a este ángel teniendo características divinas, le dice, come el librito. Comer el librito tiene varios significados. Número 1, significa que Juan debe asimilar el contenido. Así lo dice también el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. También le dicen a Ezequiel, come el libro, cómetelo, el rollo. El libro se refiere al rollo, los fragmentos, hermanos, que se habían escritos del Antiguo Testamento. Lo mismo se le dice a Juan, come o asimila el contenido que tiene ese libro. Número 2, no solo significa asimilar el contenido, debe también, aparte de conocerlo, significa interiorizarlo. ¿Y qué significa interiorizar, hermanos, el libro? ¿Qué significa interiorizar el libro? Significa vivirlo. Comer el libro significa conocerlo. Comer el libro significa interiorizarlo, vivirlo. Este libro, hermanos, del cual habla el apóstol Juan, contiene el mensaje divino profético. Juan, hermanos queridos, Juan, como tú y yo, necesita apropiarse de este mensaje antes de compartirlo. Sí, hermanos queridos, porque una cosa es conocer y otra cosa es que, hermanos, vivirlo. Dios le dice, este ángel le dice a Juan, cómelo. En otras palabras, conócelo y vívelo.
Yo te voy a decir algo, hermanos. La gente en pleno siglo XXI ya no nos cree solo por lo que decimos, sino por lo que vivimos y hacemos. Sí, hermanos queridos. Por eso Juan recibe el mensaje que dice: cómelo, porque solo así el mensaje se va a proclamar con poder, hermanos. El mensaje se proclama con poder cuando Juan lo come, lo conoce y lo vive. Es lo mismo que pasa hoy en día. Hermanos queridos, esta fue la experiencia de nuestros pioneros. El librito dulce del paladar y amargo en el vientre. Guillermo Miller escudriñaba las profecías con empeño y fervor. Dedicaba noches y días enteros a su estudio. Hoy es oportuno, hermano, recordar el consejo de Elena de White en el Congreso de 1909. Ella dice: se apartó del escritorio y comenzó a dirigirse a su asiento. Luego se dio vuelta y regresó. Tomó la Biblia de la cual había leído, la abrió y la sostuvo en sus manos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Hermano querido, dice que sostuvo la Biblia que pesaba ¿cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos, hermanos? Dice que la sostuvo en sus manos. Y entonces ella exhortó a su pueblo y le dijo: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Y eso es lo que yo quiero decirte esta mañana, hermanos. Yo te recomiendo hermanos, este libro. Sí, hermanos, yo te recomiendo este libro. ¿Saben por qué? Porque si a Juan se le dice come, ese es el mismo mensaje que se le dice a la iglesia remanente. Porque Apocalipsis 10 es el fundamento donde nace la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis 10 revela el fundamento donde se origina la iglesia remanente del tiempo del fin. ¿En qué año, hermanos? En 1844 sucede esta profecía del librito dulce del paladar y amargo del ¿qué? En el vientre. Hermanos queridos, es interesante. De paso, hermanos, yo les voy a decir, cuando usted tenga dinero, hermanos, porque casi a veces no hay. Un día tuve el privilegio, hermanos, de hacer un recorrido, hermanos, de los pioneros. No porque tenía dinero, no. Sucede, hermanos, que un día la Universidad de Montemorelos lanzó una oportunidad, hermanos, de todo aquel que quería hacer el recorrido de los pioneros en Estados Unidos podía ir. Pero era mucho dinero, hermanos. Así es que, hermanos, yo anhelaba algún día hacer ese recorrido, pero no tenía recursos. Pero un día, hermanos, el que coordinaba ese recorrido, una noche antes me dijo: oyes, ¿qué crees? Dice, una persona ya pagó todo, pero no puede ir mañana. Y le dije: ¿qué piensas hacer? Pues lo estoy regalando. Le dije: venga a tu reino. Y sí, hermanos, tuve el privilegio, sin ningún costo, ir a ese recorrido. Es un recorrido hermoso. Tuve la oportunidad de estar en la casa de la hermana Elena de White, donde escribía sus libros, hermanos. Cuando usted entra en ese lugar, hermanos, es una atmósfera espiritual impresionante, hermanos. Que tus lágrimas se derraman, hermanos, estar ahí en ese último cuarto donde ella pasó escribiendo sus últimos escritos, hermanos. Pero ¿saben qué es impresionante, hermanos? Es ir a la piedra de la ascensión, hermanos. Esa piedra de la ascensión es una piedra enorme, hermanos. Es el tamaño de este auditorio. Es la piedra de la ascensión.
1843, todo el pueblo estaba reunido ahí con la expectativa de esperar ver al Salvador, a Jesucristo como Redentor. Por eso se le llama la piedra de la ascensión. Hermano, usted lo puede buscar en internet, hermanos. La piedra de la ascensión es una piedra enorme, hermano. Es impresionante estar parado ahí. Los pioneros parados ahí con expectativa, comiendo el libro, ¿qué, hermanos? Dulce. ¿Cuál era el libro dulce, hermanos? El mensaje de que Cristo vendría por segunda vez. Era un mensaje dulce. Se reunieron ese día de 1843, todos dejaron sus quehaceres, se reunieron en la piedra de la ascensión, ahí esperando que se deslumbrara y se abrieran los cielos para que apareciera Cristo. Era la medianoche. Por lo menos esperaban esa medianoche, como aquel sonido que decía, el clamor de medianoche que decía, ya viene, ¿qué, hermanos? El esposo, salid a recibirle. Pero cuando las campanadas de aquella comunidad sonaron a medianoche, hermanos, era tanto el gozo y la alegría de contemplar al Salvador. Pero eran las 12 de la mañana, hermanos, con 1 minuto, y no aparecía. Un silencio embargó, hermanos. 1 de la mañana, 2 de la mañana. El reloj corría, hermanos, corría. Y pareciera ser que cuando salió el sol, se esperaba contemplar al Salvador. Pero 22 de octubre de 1844, Cristo no apareció. Juan le dice, come ese libro, porque es dulce en el que, hermanos, en el paladar, pero en el vientre es que amargo. 1845, hermanos. 1844, 23 de octubre, perdón. Hubo un silencio amargo en esa piedra de la ascensión. 1844, 23 de octubre. Los pioneros se fueron, hermanos, a sus casas a encerrar y llorar amargamente. La expresión de, hermanos, de amargura, similar como los antidiluvianos. ¿Cómo crees que Noé va a caer agua del cielo si nunca ha caído agua del cielo? Porque, hermanos, la tierra se fructificaba por el rocío de qué, hermanos, de la mañana que producía la tierra. Por eso los científicos de aquel día podían pronosticar que iba a llover. Lo mismo pasaba con este remanente que empezó. La gente se mofaba, se burlaba. Miren, ese era un amargo, hermanos, mensaje que se tragaron. Era un mensaje amargo. Pero, hermanos queridos, ante ese suceso, Dios, hermanos, aparece. Dios aparece. Versículo, hermanos, siguiente. Abran sus Biblias, Apocalipsis 10. Miren lo que dice, hermanos. El ángel mismo aparece para decirle, hermanos, ya profetizado. Fueron los pioneros a buscar más en la Biblia. ¿En qué estaban equivocados? Estaban equivocados en qué, hermanos? En evento, pero no en qué, en fecha. El evento era diferente y aquí estaba profetizado. Miren lo que dice, hermanos, el verso 10. Entonces tomé el librito de mano del ángel, lo comí, era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices, ¿qué, hermanos? Aquí hay 2 palabras importantes. Es necesario que profetices. ¿Pero qué, hermanos? Otra vez. Miren, la siguiente encomienda. Es necesario que profetices otra vez. La expresión, hermanos, es necesario, tiene un significado porque enfatiza la importancia del cumplimiento de esta indicación.
Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Solo cuando lo hubo comido, estaba preparado para proclamarlo. En medio del chasco, hermano, del dulce y amargo, la obra del profeta no había terminado. Por eso Cristo le dice: es necesario que profetices otra vez. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan como profecía? Mira, no te desalientes. Esa interpretación de los pioneros, hermanos: no te desalientes, es necesario que te levantes. Miren, por ejemplo, hay varios ejemplos de personajes que se les dijo también esa encomienda. ¿Recuerdan a Pedro cuando no había pescado nada? Le dijo: tira la red una vez más. Miren a Elías, el ángel le dijo: levántate y ve y come, porque el largo camino te resta. Sí, hermanos queridos, el ángel le dice a Juan: es necesario que le digas al pueblo que de nuevo profetice otra vez. Hermanos queridos, otra vez. ¿Qué significa la palabra otra vez, hermanos? En una palabra, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa, hermanos? ¿Significa qué? Intentarlo, vuélvelo a qué, vuélvelo a hacer. En otras palabras, esta es otra oportunidad. Sí, hermanos queridos, esta es otra oportunidad. Es necesario que profetices otra vez. Y saben, hermanos, es impresionante que el versículo no termina ahí. Miren lo que dice, hermanos: y él me dijo, verso 11: es necesario que profetices otra vez. ¿Sobre muchos qué? Pueblos. ¿Sobre muchos qué? Naciones. ¿Sobre muchas qué? ¿Y qué más? Es el mismo mensaje que está en Apocalipsis 14. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6, hermano: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda aquella, hermanos, nación, etnia, tribu, lengua. ¿Y qué? Es el mismo mensaje dado a la iglesia remanente que surge, hermanos, en 1844. Es necesario que profetices otra vez. Sí, hermanos. ¿Pero qué va a profetizar? Y voy a terminar con estas dos partes. ¿Qué profetizaría? Mírenme aquí, hermanos, para ir cerrando esta parte. ¿Qué va a profetizar? Miren lo que sucede aquí, hermanos. Es necesario que profetices otra vez. Por eso, la interpretación profética del libro dulce y amargo significa el gran chasco de 1844. También fundamentado en Daniel 8:14. Es necesario que profetices otra vez. Miren qué interesante, hermano, que pudo haber dicho: es necesario que prediques otra vez. Pero el verso dice: es necesario que profetices otra vez. ¿Eso qué significa en primer lugar? En primer lugar significa que a ese grupo remanente se le dio la autoridad de profetizar. Por eso, hermano querido, al único pueblo que Dios se le concede el don profético es la iglesia remanente que surge en 1844. A ese pueblo insignificante, chasqueado, frustrado, le dice: tú tendrás el don profético. Por eso le dice: es necesario que profetices otra vez. ¿Y qué mensaje? Ese mensaje ya se los expliqué esta semana. Capítulo 11, verso 1. Ahí está el mensaje. Entonces me fue dado una, ¿qué, hermanos? ¿Una qué? Una caña. Semejante a una ¿qué? A una vara de ¿qué? De medida. Aquí está el mensaje. Dice, hermanos, que entonces, dice Juan, se me fue dada una caña. Hermanos, es que en los tiempos de Israel, los lugares pantanosos, habían, hermanos, bambú o cañas. La gente, por ejemplo, los arquitectos de aquellos tiempos, o para elaborar una estructura, la forma de medida, por ejemplo, o era el cordel o eran los caños.
años. Las cañas se cortaban. Por eso Juan, en el contexto del tiempo de Israel, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de qué, hermanos, de medir. Y se me dijo, lean conmigo, hermanos, levántate y en primer lugar mide qué. ¿Mide qué, hermanos? El templo de Dios. Mire, ¿qué más? Mide el qué. El altar. ¿Y quién más tiene que medir? Aquí está el mensaje, hermanos. Medir, ¿qué significa, hermanos? Medir, hermanos, significa evaluar. Medir significa, en otra palabra, que está hablando acerca de un juicio. Por eso el único pueblo, hermanos, que tiene el mensaje del juicio y que lo entiende correctamente es la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Por eso, hermano, nuestro mensaje tiene que ver con el juicio investigador. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. El juicio investigador tiene como propósito restaurar la adoración al verdadero Dios. Pero dice Juan que Dios le mandó a medir en primer lugar la que, hermanos. En primer lugar, ¿la qué? El templo. ¿De qué templo está hablando? La iglesia. ¿De qué templo está hablando? Ahí mismo lo dice, hermanos. ¿El templo de quién, hermanos? ¿El templo de quién, hermanos? No está hablando del templo de Jerusalén. Porque para los días de Juan, el templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70 por el emperador Tito. Este templo está hablando del templo de Dios, el que está en el cielo, el santuario. Y para que sepa qué templo, dice que mide también el qué, el arca, el altar. Ese altar, hermanos, está en el lugar santísimo. En otras palabras, el mensaje debe surgir del lugar santísimo, del juicio de intercesión que el Señor está haciendo hoy en día. Y luego dice, pero también mide a quienes, hermanos, a los que le adoran. ¿Quiénes son los que le adoran, hermanos? Nosotros. Por eso, hermanos, yo quiero decirles algo. El juicio, hermanos, dice el apóstol Pablo, comienza primero con los que, hermanos. ¿Con quién, hermanos? Por su casa. ¿Con quién comienza el juicio? Por su casa. Con los de la casa de Dios. Sí, hermanos, es necesario que profetices el pueblo. Hay 3 órdenes que aquí el Señor le da a Juan para que se lo transmite a su pueblo, la iglesia adventista. Primero le dice, come. Luego, ¿qué le dice, hermanos? Profetiza. Y luego, ¿qué le dice? Mire. 3 cosas, hermano. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Sé que ya tienen hambre, hermanos. ¿Cuál es la primera? Come. ¿Ya? Yo te recomiendo esta mañana, hermanos. Nunca dejas de comer este libro. Este libro es el corazón de la vida espiritual de la iglesia. Por eso, estimados líderes, cuando ustedes vean que un sermón se está predicando sin que se abra la Biblia, hermanos, no permitan eso. La iglesia tiene que ser alimentada de este pan. Por eso Dios le dice a esta iglesia remanente, dile que coman. Elena de Guay dijo, os recomiendo, hermanos, este libro, porque este libro marca la ruta en que el pueblo de Dios debe caminar, hermanos. Pero no tan solo te dice come, sino te dice ahora que, hermano, profetiza. Tú no vas a profetizar si no comes. Por eso andamos tambaleando en nuestra fe, andamos vacilando en guardar el sábado, en devolverle lo que le pertenece, en mantenernos fieles, hermanos, en la vida familiar, en ser fieles a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la gente que no come está débil espiritualmente. Por eso el Señor te dice, come. Y la tercera, hermanos, una vez que lo hayas comido, dile el mensaje a este mundo que viene, porque la hora de su juicio, que, hermanos, ha llegado. Medir significa el juicio, hermanos. Y se medirá al templo, al altar y a los que le adoran.
Por eso, hermanos, yo te pregunto esta mañana, ¿estamos listos para ser medidos? ¿Estamos listos para ser medidos? Yo te pregunto esta mañana, ¿estamos listos para ser medidos? Piensa, ¿estamos listos para ser medidos? Hermanos queridos, ese es el mensaje que la iglesia tiene que proclamar, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos queridos, Dios quiera que esta semana hayamos reflexionado con respecto a la forma en que hemos vivido nuestra experiencia cristiana. No podemos ser los mismos, no podemos ser iguales. Necesitamos cada día, hermanos, saber que está el juicio en acción, que ahora tenemos oportunidad de hacer cuentas con Dios, pero llegará el momento en que no habrá más oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Por eso yo quiero invitarte esta mañana. ¿Estás listo para ser medido? Dile al Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero estar a cuenta contigo. Quiero comer de este libro. No quiero salir al trabajo sin que antes haya comido una porción de este libro. Yo quiero que me uses, que me ayudes a proclamar ese mensaje. Yo te dije hace un momento, la misión no solo está sujeta a tocar puertas, sino a tocar corazones. Ese es el mensaje que Dios le dio a su iglesia. Y la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que se le ha conferido la mayor suma de la verdad. Pero hay muchos de nosotros que nos gusta dormir con la luz prendida, hermanos. ¿A cuánto les gusta dormir con la luz prendida? ¿Saben a quién les gusta dormir con la luz prendida? A los adventistas del séptimo día. Sí, a los adventistas del séptimo día. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué estoy dando esta ilustración? ¿Saben por qué? Porque los adventistas tienen toda la luz de la verdad y están durmiendo en la indolencia, hermanos. Sí, hermanos. ¿Saben cómo vas a revelar a tu iglesia? Abra la Biblia. ¿Saben cómo vas a revelar a la iglesia? Llévala a profetizar. ¿Saben cómo vas a revelar a la iglesia, hermano? Que cumpla la tarea. Es la forma única en que los miembros pueden crecer en la gracia, hermanos. Gloria sea al Señor por eso, hermano. Porque este pueblo es el pueblo de la Biblia. Es el pueblo que tiene la mayor suma de la verdad para cumplir la misión, hermanos. Hermanos queridos, este pueblo hoy es un pueblo militante, pero pronto será una iglesia como, hermanos, triunfante. ¿Se pueden imaginar, hermanos? ¿Se pueden imaginar nuestro caminar rumbo al cielo? Hermanos, incluso dice la profecía, hermanos, que habrá una media hora de silencio en el cielo. Porque este pueblo que está aquí presente, hermanos, dice que irá rumbo a la patria celestial. Dice que cuando se termine el tiempo de gracia, dice Apocalipsis, hermanos, capítulo 7 y 8, que habrá una media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la sierva del Señor que la bóveda celeste quedará en silencio. Nadie quedará en el cielo, nadie. ¿Saben por qué? Todos los millares y millares y millones de ángeles, hermanos, se van a reunir para ver el encuentro maravilloso de Cristo con su iglesia militante. La bóveda celeste se queda vacía. Esa media hora de silencio en el cielo representa 7 días. Porque la Biblia dice que es día, ¿por qué? Por año. Media hora de silencio en el cielo representa, hermano, 7 días. El pueblo de Dios viajará, hermano, rumbo al encuentro con Jesús al cielo. 7 días. La sierva del Señor dice que iremos a conocer los mundos no quedados, no caídos. Qué interesante, hermano. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que Jesús no decide vivir con su pueblo en los mundos no caídos.
Qué interesante, ¿analizan ustedes? Jesús no decide vivir con su pueblo en los mundos no caídos. Él, hermanos, decide vivir con su pueblo en este mundo, este planeta Tierra. Él elige el planeta Tierra, hermanos. Porque dice que una vez que se van al cielo, el planeta es restaurado. Él mismo decide regresar con su pueblo a este planeta. Él eligió el planeta caído, hermano, ya restaurado. Y hermanos, los 7 días recorridos rumbo a la tierra prometida serán para ver con nuestros propios ojos la expectación maravillosa, cosas que ojo no vio, hermanos, que no vio. Sí, hermanos, pero sabe que me imagino que el 7º día llegaremos a la tierra prometida, ese sábado glorioso. Estaremos, en otras palabras, el primer sábado lo celebraremos llegando a la tierra prometida. Amén. ¿Se puede imaginar, hermanos, que ese programa de escuela sabática en el cielo, quiénes van a dirigir el ejercicio de canto, hermanos, iniciando la escuela sabática? Los ángeles. ¿Se puede imaginar? Yo me puedo imaginar que el que va a dirigir, hermanos, es el dulce cantor de Israel, hermanos. Que un hombre que fue conforme al corazón de Dios, que falló, pero que se humilló a Dios, hermano. Miren todos los ángeles cantando con su pueblo. ¿Se puede imaginar quién va a dar el relato misionero? Yo me puedo imaginar que lo va a dar el apóstol Pablo. ¿O no? Yo creo que no. Yo creo que lo va a dar Pablo y Silas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo siento que el repaso de la lección lo va a impartir el apologista del evangelio, hermano. Es el apóstol Pablo. ¿Se puede imaginar un repaso de la lección del apóstol Pablo? Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que hermanos, se empezará a entrar al culto divino. Pasarán los 24 ancianos. Los 24 ancianos pueden representar a seres especiales. Algunos dicen que pueden representar a mártires que dieron su vida como Esteban, como Pedro, como Juan Cruz. Son mártires que dieron su vida por causa del evangelio. Pueden imaginarse ese estrado, hermano, de hombres que entregaron su vida por amor a Cristo. Pero en medio de esos 24 ancianos, un ser muy especial. ¿Saben, hermano? Les voy a decir algo. Que vamos a expectar muchos seres divinos y celestiales. Y no se van a parecer a nosotros. Pero habrá un ser, hermanos, en el culto divino, hermanos, impresionante, ese ser que estará en medio, y ese ser se parece a nosotros. ¿Quién será, hermanos? Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús, porque el único, en otras palabras, ¿saben quién nos representa en el cielo, hermano? Es Cristo, porque Cristo nunca perdió su humanidad. Él es el único ser humano. Como en otras palabras, mandamos al Congreso y mandamos que nos represente a alguien. ¿Saben quién nos representará entre los seres divinos, hermano? Será Cristo, porque Él se parecerá a nosotros, hermanos. O nosotros nos pareceremos a ellos. Porque Cristo en el cielo no perderá su humanidad. Será un ser deslumbrante que estará en medio y predicará su primer mensaje del culto divino. No se deshicerá bocina, porque él ya está entrenado con eso. Dice que le predicó a los 5,000 sin utilizar un waffle, hermano, una bocina. A los 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Puede ser que un público de 20,000 personas, porque eran 5,000, más 5,000 esposos son 10,000, más 2 hijos son 20,000, porque a los judíos les gustaba tener hijos. Imagínense, Jesús le predicó a más de 20,000 personas sin utilizar un micrófono, hermano. Su voz resonará en la bóveda celeste, hermanos, de una forma impresionante. Dice, hermano, que será como un bálsamo para calmar el alma fatigada de su pueblo que caminó en esa tierra. Allí estaremos. Y después del culto divino, nadie se pierda la comida, hermanos.
Mire, por eso los adventistas comemos muy bien. Y hermano, aunque comemos mucho el sábado, hermanos, ese día Dios dice, no se te va a olvidar cuando ibas a comer, hermanos. Hermanos, porque dice la sierva del Señor que habrá una mesa de ¿qué, hermanos? De kilómetros, imagina. Y dice la sierva del Señor que el que está en el este podrá ver el que está en el oeste. Dicen que será una mesa que se percibirán de punto a punto. Y ahí comeremos y celebraremos las bodas del Cordero. Amén. Sí, hermanos, no te lo puedes perder. Yo quiero que tú y yo estemos en ese día glorioso. Demos gloria al Señor por el don profético que se le concedió a la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día, porque sabemos de dónde venimos, de la palabra de Dios, de nuestro fundamento de origen, porque sabemos en qué escenario profético nos encontramos ahora y sabemos cómo terminará este mundo. Yo te invito que estés listo para ese encuentro con Dios. ¿Cuántos quisieran participar de ese encuentro con Dios? ¿Quieres colocarte en pie? ¿Quieres decirle, Señor, yo quiero participar de ese sábado, de esa escuela sabática en el reino de los cielos? Y reconságrate esta mañana al Señor, hermanos. Vamos a cantar el último himno, en presencia está de Cristo, hermano. Cantemos con júbilo al Señor. En presencia está de Cristo. Gloria sea al Señor, porque la lucha de los cristianos se convertirá en victoria. Dice mientras ponen el canto, hermanos, que el mismo Jesús se encargará de colocar las coronas en la sien de los redimidos. Y una vez que los redimidos tengan su corona, hermanos, dice que se escuchará las palabras relumbrantes y retumbantes en ese reino. Los redimidos quitarán su corona y lo echarán a los pies de Jesús y le dirán, Señor, no es por nosotros, es por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Si llegarás al cielo, no será por ti, será por Cristo Jesús. Por eso cantemos este canto, hermanos. En esencia está en Cristo, es tu rostro que será. Cuando el fin pleno gozo y agradé contemplará. Cantemos con gozo y con júbilo, hermano. Imagínate ese día, hermano. En presencia está de Cristo. Ven a mí, Jesús. Sí, hermanos. Todos los brazos tú lo ves. Lo vemos así. Hoy lo puedo aquí mirar. Pronto viene el día, hermanos. Pero pronto viene el día. Es su gloria Es demostrada. tu gloria. Cantemos con júbilo al Señor. Espero verle cuando venga en gloria y luz. Sí, hermanos, te encontrarás con tus seres amados. Aquellos que han descansado en la tumba, te volverás a encontrar con ellos. Pero miren, hermanos, cuánto gozo habrá con Cristo. Porque hoy sufrimos enfermedades, sufrimos dolor, cuántos peligros hoy acechan a los cristianos y a los hijos de Dios. Cada espero verlo. Cada espero verle cuando venga en gloria y luz. Esta cuarta estrofa lo cantan solo las mujeres, hermano. No cantan los que cantan. Solo las damas canten, hermano.
bendiga con su acordeón de nuevo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra esta semana. Permite que hoy más que nunca podamos reavivar el espíritu de la profecía, Señor, porque nos hace entender nuestro origen que está basado en tu palabra, pero nos hace entender el escenario profético en que nos encontramos de los eventos finales. Hoy es el tiempo de estar a cuentas contigo, Señor, y no ser presa de la ignorancia, de la superstición y los vicios. Hoy somos llamados para arreglar nuestra vida contigo, Señor. Nos recomiendas que comamos el libro, que proclamemos las buenas nuevas, pero también que nos preparemos para ese juicio final cuando Cristo venga con gran poder y gloria. Permítenos estar allí y juntos como familia adventista del séptimo día reinar por toda la eternidad. Amén. Cara a cara esperamos verte, Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.